El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le da en la torre a todos estos políticos prianistas que se sentían los dueños de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas tardes. Y el presidente de México exhibió a todos estos amigos del prianismo, a estas empresas que vivían un país maravilloso, en el país donde no pagaban impuestos estos sinvergüenza, y es uno de los motivos que están muy enojados con la 4T. Pero eso no fue todo, pues el presidente Manuel López Obrador exhibió a todos estos sinvergüenza. Y bueno amigos, no van a creer quién está en primer lugar. Pues ahora se pagan impuestos, todos los mexicanos pagamos impuestos y no como era antes, que solamente pagaban los de abajo y los de arriba no pagaban sus impuestos. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Buenos días, señor presidente, me da mucho gusto que ya esté bien. Buenos días, señor procurador. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar si ya la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la COFESE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han estado hablando, porque no es solo que sean mexicanos los nuevos dueños de Banamex, es que en México nos dejaron una concentración bancaria terrible, ¿no? O sea, 5 bancos controlan casi todo el crédito. El crédito al consumo es de más del 80% de estos 5 bancos, y lo peor, de estos 5 bancos, 4 son extranjeros y 1 solo es mexicano, ¿no? Desde oligopolio, todos son extranjeros, y pues como usted bien dice, los extranjeros generalmente no reinvierten aquí en México. Y máxime, había muchas quejas de trabajadores de bancarios que decían que como estaban contratados por outsourcing, cuando venía el reparto de utilidades, pues no se los daban, porque pues no eran trabajadores del banco, y todo ese 10% que se le da a los trabajadores de reparto de utilidades, pues iba al extranjero, porque pues no gozaban de eso. Entonces, yo no sé si ya están platicando, porque no importa que sea un banco que ya está en operaciones, que lo compre un banco mexicano, porque se va a seguir esta concentración. Tiene que ser, lo ideal sería inversionistas mexicanos con solvencia, pero que no estuvieran. Y hay otro tema, Banamex, o sea, Citibanamex no solo tiene el banco, sino también tiene la Afore, y ahí también hay concentración en la Afore. En las Afores hay concentración, tiene los seguros. Entonces, pienso que espero que sí lo estén haciendo, poniéndose de acuerdo para ver quién lo va a comprar y limitar a personas que concentrarían más este mercado. Hay una cosa, el Banco Nacional de México se fundó en 1884, y pues también hay otra cosa que a mí me llama la atención. Hace un tiempo usted presentó aquí unas gráficas, unas tablas donde venía la condonación de impuestos.
a Banamex le perdonó Calderón el gobierno de Calderón le perdonó más de 5,000 millones de pesos a Citibanamex y Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto le perdonó más de 10,000 millones. Entonces, entre los dos fueron más de 15,000 millones de pesos. Y yo creo que esa cantidad bien podría, el banco ya no tampoco pagó los impuestos de cuando se compraron. Entonces, yo creo que en esencia el banco podría, los de Citigroup podrían decir, bueno, por todos esos favores que nos hizo los gobiernos, donar, como dice, pues el Palacio de Iturbide, la Casa de Montejo que tienen ellos y toda la colección. Esa sería mi primera pregunta. Sí, hay que buscar un equilibrio entre solvencia económica y no concentración. Ver cómo se puede lograr esto. El secretario de Hacienda ya está trabajando con este propósito y las instituciones a las que haces referencia, la Comisión Nacional Bancaria, para estar cuidando, ¿no?, de que no haya esta concentración, pero al mismo tiempo que haya solvencia económica para protección de inversionistas y de clientes. Y sí, en efecto, han abusado mucho. Lo que dices, no tengo tan fresco cuánto fue lo que le condonaron a Banamex. ¿No tienes la lista? Yo me basé en Sí. Ah, sí. Se rayaron, segundo lugar. 15,848 millones. 5,000 con Felipe Calderón y 10,000 con Peña. Eso es lo que sucedía. Eso es lo que los tiene molestos y a veces ni siquiera a los dueños, sino a los que se creen también empresarios de altos vuelos y aspiracionistas. Eso es lo que no les gusta, porque lo peor es que se apoye la corrupción. Yo puedo aceptar pues que no les guste que el Estado participe en la educación, participe en la salud, cumpla con su responsabilidad social, que no les guste, que quisieran que el Estado solo fuese policía o un comité al servicio de una minoría, pero que además de eso aplaudan la corrupción, estén en contra de nosotros por no permitir esto. Se necesita ser masoquista, con todo respeto. ¿Cómo defender un modelo así? Porque eso nos afecta a todos.
a la mayoría. Pero esto ya no aplica. Y a ver si por esta situación, que no es culpa solo de ellos, es culpa de la autoridad, o sea, de ellos y de la autoridad. Es una relación de complicidad, de componendas que existía. Porque como un presidente, un secretario de Hacienda, un director del SAT va a condonar esa cantidad de impuestos, al mismo tiempo que están cobrando impuestos a los trabajadores, a todos, y además hablando de que no pagan impuestos los ambulantes y que hay que cobrarles impuestos, y no pagan impuestos los que trabajan en la calle. Pues sí, pero ¿con qué autoridad moral se ponen a hacer esos planteamientos? O sea, ¿por qué ese doble discurso? ¿Por qué esa hipocresía? Porque durante mucho tiempo ellos hablaban de que el problema de México, y por eso se necesitaba una reforma fiscal, era de que todos los del sector informal no pagaban impuestos, y que si se incorporaba a los del sector informal a los registros, los padrones de contribuyentes, con eso se resolvió el problema. Imagínense cuánto se puede recaudar de la gente que se busca la vida en la calle. Para esto, nada más que esto era la política, ¿no?, de las alturas. Y eso es lo que molesta a muchos, porque los de arriba pues ya lo han ido entendiendo, pero el coraje les queda todavía a sectores de clases medias y desde luego a comunicadores, intelectuales orgánicos, que eran los que servían de alcahuetes para envolver todo esto, ¿no?, y ofrecerlo como la panacea. Yo estoy muy contento porque advierto, se los he dicho varias veces, de que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo, y ese cambio de mentalidad va acompañado también de un sector muy inteligente que argumenta, crítico, que participa en las redes sociales y en el debate público, y es algo pues muy alentador, porque hay argumentación que no había anteriormente. Era una sola opinión, eran boletines. Todavía sigue sucediendo, pero no les funciona. Por ejemplo, ya empiezan a aceptar de que es una gran obra el aeropuerto Felipe Ángeles, pero ahora en coro ya, todos, que va a estar muy lejos. Vean los periódicos, parecen boletines.
espérense, no va a estar lejos, va a estar bien conectado. Cuando tengamos el tren hacia el aeropuerto, o lo concluyamos porque ya empezó a hacerse, del centro al nuevo aeropuerto van a ser 45 minutos, de aquí del centro. Estamos ampliando la autopista a Pachuca, que no se hablaba en un tiempo en hacer el aeropuerto en Tizayuca, no iba a quedar más lejos. ¿Y cómo están los aeropuertos en el mundo? En Washington hay uno ahí, como el de la Ciudad de México, pero hay otro afuera, completamente, y en Nueva York los que hay también, y en todos lados. Y vamos a resolver el problema de la conectividad. Entonces, ojalá y lo de Banamex concluya bien. Son los directivos de Citigroup, gentes responsables, han estado informándonos, y si les hablamos de esto nos van a decir, pues es que son los contadores, los fiscalistas, los que tenemos en el despacho, que nos decían, hay esta oportunidad, porque el del SAT, ¿el qué? Sí, los del sistema de administración tributaria, el SAT, ahí hay unos amigos, tenemos buenas relaciones. Y ya va a venir la temporada de condonación, espérate, haz tu trámite y se te va a condonar. Pero eso ya pasó. En una siguiente pregunta, cuando se compró, otra vez de Banamex, perdón, la insistencia, cuando se compró Banamex por parte de Citigroup, había una ley en México que no podía hacer que lo comprara Citigroup porque eran parte de la FED, había habido como un rescate de la FED, y esa ley en México decía que ningún banco estatal, o sea, de la nación, un banco gubernamental extranjero o un banco de la banca central podía comprar un banco mexicano. Eso se lo pasaron, no sé cómo le hayan hecho, no sé cómo, pero luego Agustín Carstens cambió esa ley, entonces ahora ya se permite porque Carstens cambió esa ley. No hay posibilidades de que se vuelva a retornar a la antigua ley. Yo creo que era más justa y más protección para las entidades bancarias mexicanas, ¿no? Para las que prestan el servicio. No hay posibilidades de que se revise esa ley y que se vuelva a cambiar a lo que hizo. La verdad que nosotros ya no queremos cambiar el marco legal, precisamente para no dar motivo a que se hable de falta de garantías o de confianza, porque se ha avanzado mucho. México ahora tiene más prestigio
para inversionistas, saben que son reglas claras las que existen. Se ha estado haciendo algunas modificaciones, pero en aquellos casos en donde ya era insostenible pues, mantener la legislación, el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, mantener la misma legislación significa destruir la Comisión Federal de Electricidad, y esto va a afectar mucho al pueblo, porque si se queda Iberdrola, imagínense los precios de la luz, ¿quién garantiza? Ahí está el caso de España y de otros países. Aquí no hay esos aumentos porque tenemos nosotros capacidad de regulación, pero se acaba la Comisión Federal de Electricidad y nada más quedan las empresas. Pues sucedería lo que está pasando en otros países. Eso no conviene. Es que nosotros consideramos que es legal, es legítimo el negocio particular, el negocio privado. Sin embargo, no puede estar ese negocio privado, sobre todo cuando se trata de excesos, de abusos, cuando no hay una ganancia razonable, sino es un atraco. No puede estar eso por encima del interés público. Eso es lo que tenemos que cuidar. Para eso es el gobierno. Esa es la diferencia que tenemos con los conservadores. Ellos quisieran que el gobierno no existiera o que existiera nada más para proteger a una minoría, que el gobierno no protegiera al pueblo. Eso lo tienen muy claro. Lo importante son los negocios. En la época de Porfirio Díaz, en las reuniones sociales, en los salones, en las oficinas, solo se hablaba de eso, de bonos, de concesiones, de contratos. Ese era el lenguaje. Era un México de élite, el campesino, el peón, el trabajador, pues era otro mundo, no les importaba nada más que como fuerza de trabajo a explotar. Entonces ya no puede ser eso en nuestro país. México es de todos. Entonces vamos a buscar que esto cambie. Poco a poco, además, vienen otros gobiernos, ellos van a tener que seguir con el proceso de cambios, de transformaciones, porque no podemos solo cambiar en un sexenio
lo que impusieron en 36 años, porque vaya que se esmeraron en destruir a México, ¿eh? Pero qué fuerte nuestro país, qué extraordinaria, excepcional la cultura de los mexicanos, las culturas de los mexicanos. Cuánta grandeza cultural de México para resistir, porque vaya que han saqueado, sobre todo en este último periodo, que siempre lo digo y lo puedo probar, es el periodo de más saqueo en la historia de México. Y ahí estamos saliendo, a pesar de pandemias y de saqueos y de temblores y de inundaciones, y ahí está, vamos hacia adelante. Un pueblo extraordinario, un pueblo trabajador. Ayer tuve una plática con unos mexicanos que viven en Estados Unidos. Es excepcional lo que hacen nuestros paisanos migrantes, los que trabajan en los restaurantes, en las cocinas, la forma como trabajan, son muy trabajadores. Hablábamos de las camas calientes. Esto también se aplicó cuando la expropiación petrolera. El general Cárdenas recurrió a eso, llamó a los trabajadores mexicanos, porque se fueron los extranjeros y dejaron dicho de que íbamos a fracasar y que los íbamos a ir a buscar, a rogarles que vinieran a echar a andar la industria petrolera. Y con los trabajadores mexicanos se sacó adelante la industria. Pero los trabajadores, los técnicos, iban a los campos petroleros, a los campamentos, y ahí se empezó a hablar de las camas calientes, de que terminaba un turno y se iban a acostar y el que se levantaba al trabajo y la cama siempre estaba caliente. Eso mismo hacen muchos paisanos nuestros que no pueden rentar casas porque son caras o departamentos. Entonces consiguen una casa grande y con literas y se organizan y van a un turno, regresan a la cama que deja el que se levanta para irse a su turno. Eso es excepcional. Ese es el mexicano, hombre y mujer, mujeres y hombres. Eso es lo que nos saca adelante. Los mejores trabajadores del mundo. Decían, ¿no?, de que si México no avanzaba era porque el pueblo era flojo, indolente. No, México no avanzaba por la corrupción, pero durante mucho tiempo manipularon con eso, de que el pueblo era flojo, de que por eso no salíamos adelante. Y muchos se creyeron ese discurso y todavía lo tienen en la cabeza los conservadores. Si hay pobreza es
porque no trabajas o porque Dios quiere. No, Dios no quiere que nadie sufra. Es por el mal gobierno, por la corrupción. Pero eso que parece sencillo, elemental, era parte de la justificación del saqueo, de la corrupción, del robo que imperaba, de cómo sacaban provecho unos cuantos. Ahora ya empiezan a darles vergüenza de dónde viven y de los carros que utilizan. Pero antes todos se abrían la boca ahí, viendo los Ferraris, ¿no? Ahora no, ya es distinto, vamos avanzando. Y claro que el que tiene para comprarse un Ferrari, pues que se lo compre, ¿no? Siempre y cuando haya obtenido el dinero con trabajo y de conformidad con la ley, que no se haya robado el dinero, que sea producto del trabajo, del esfuerzo, no riqueza mala vida. Todos los funcionarios que se compraban departamentos, que en Miami, que en Nueva York, en todos lados, y gente que venía de abajo y en un sexenio se hacían inmensamente ricos. Entonces ya eso ya se está terminando. Y eso es muy bueno, eso es un avance importante. Bueno, vámonos con la compañera. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, los prianistas que venían de abajo, esto dice el presidente, que en un sexenio se hacían inmensamente ricos, inmensamente millonarios. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente lunes, nos vemos al rato, cuídense.